El año pasado hemos estado meditando en la epístola a los Colosenses. Por si algunos se han perdido, algunos datos básicos, debemos aclarar que la epístola a los Colosenses es una epístola paulina, quiere decir escrita por el apóstol Pablo. Y está en la clasificación de las epístolas carcelarias, es decir, fue escrita desde la cárcel en Roma, junto con Efesios y Filipenses. Así están clasificadas. Y si uno toma una de estas tres epístolas y la pone al lado de las otras, va a encontrar que hay muchas similitudes. Pero es muy útil mantenerlas separadas nomás porque cada una tiene una riqueza, un enfoque que nos permite entender mejor lo que el apóstol quería decirle a cada una de esas iglesias y a través de ellas a nosotros también. Colosenses, hemos dicho, es además una epístola cristológica, porque el centro de la atención en cuanto a la teología es la persona del Señor Jesús. Por tanto, es una epístola cristológica. Mientras que Efesios es una epístola eclesiológica. Ya la atención mayor está puesta en la iglesia. Ahora, ¿por qué es tan importante Colosenses? Porque solamente en una exposición como la que tenemos aquí, podríamos estar nosotros totalmente seguros de cuál es la base de nuestra fe. Y la descripción que hace el apóstol se encuentra en el capítulo 1, versículo 15. Dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y les he pedido que marquen o señalen el pronombre él, que es el pronombre que sustituye a la palabra Jesús, desde el versículo 15 hasta el versículo 20. Y encontramos que la presencia de Jesús en cuanto a esta exposición es vital. Realmente sin Jesucristo no tenemos nada del cristianismo. Después de exponer quién es Jesús y de convencernos de su importancia y centralidad, dice en el capítulo 1, versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Hemos dicho que misterio significa lo que está oculto. El misterio que estaba oculto, es decir, que estaba guardado, pero que ahora es revelado. ¿Y cuál es este misterio? Miren, esta es una verdad que Satanás va a tratar de camuflar, de esconder una y otra vez a la conciencia de cada uno de nosotros. Así que lean junto conmigo desde el capítulo 1, versículo 27, después del punto y coma. ¿Ya? Este es el misterio. Dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál había sido el misterio? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ok, si Satanás lograra su objetivo de esconder este aspecto de la verdad cristiana, él ganaría y nosotros perderíamos. Cristo en nosotros, estoy cambiando nosotros,
sustituyendo a vosotros, porque él les estaba escribiendo a los colosenses, pero en ellos a nosotros, ¿no? Nosotros somos receptores de esta epístola, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora aquí ya nos explica el apóstol el objetivo de todo esto. ¿Cuál es el misterio? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Para qué queremos saber eso? Es más, es posible que cualquier persona de la calle, si nosotros fuéramos y le dijéramos eso, nos diga, ¿y a mí qué? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué me importa? Sí, porque no ha entendido nada, no ha entendido de la situación en que se encuentra, una situación de condenación, de necesidad profunda espiritual. Entonces, no va a percatarse de la importancia de esta afirmación sustancial. Por eso es la necesidad que nosotros tenemos de utilizar bien este conocimiento y cumplir el objetivo de Dios. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre. Ahora, fíjense que hay ciertos privilegios que tienen algunas personas con ciertas características físicas, morales, intelectuales, o de cualquier tipo, ¿no? Por ejemplo, para pertenecer a las Fuerzas Armadas, digamos, se necesita una estatura mínima. Los que son más bajitos de eso no pueden entrar. Por el contrario, los que quieren participar en las carreras de caballos, los jockeys, necesitan ser pequeños y delgados, livianos. Una persona que ha desarrollado mucho, que es muy grande y que es muy corpulenta y por tanto pesada, va a tener siempre desventaja, no va a calificar, no va a poder ser. Hace poco han habido elecciones judiciales aquí en Bolivia y se han escogido a los magistrados, ¿no? Por votación. Se suponía que estos magistrados cumplían ciertos requisitos intelectuales, es decir, tenían que ser bien entendidos en todo lo necesario para cumplir su función, pero también morales. Y ahí venía el asunto desagradable, ¿no? Que los competidores podían sacarle, pero este no califica, no es una persona proba, no merece ser elegido. Bueno, ahora, si nosotros tuviéramos que juzgar de acuerdo a ese tipo de parámetros, podríamos equivocarnos. Fíjense, el Evangelio tiene una ilustración muy, muy útil. En cierta ocasión, el Señor Jesús estaba cumpliendo su ministerio y se acercaron algunas personas a Él y le dijeron, venimos de parte del centurión fulanito. Y él tiene un siervo que está enfermo y te pide que vayas y le impongas manos y lo sanes. Bueno, Jesús estaba disponiéndose a ir y alguno de ellos le dice, además es digno de que le prestes atención y le hagas este favor.
Y ahí entramos en una tierra pantanosa, ¿no? ¿Cómo está pidiendo misericordia o está requiriendo algo de acuerdo a su dignidad? Y entonces el anciano que estaba intercediendo por el centurión dice, es digno porque él nos ha construido una sinagoga. Y uno que ya está acostumbrado a ver que la tonalidad del Evangelio en el Nuevo Testamento es por gracia, dice, ese ya no es un pedido basado en la gracia, es basado en los méritos. Resulta que como el centurión construyó una sinagoga, ahora lo califican de digno de llamar a Jesús y pedirle a Jesús que haga un milagro. Y esto nos muestra que inevitablemente todos nosotros caemos en ese tipo de juicio equivocado. Fulanito va y le dice a Dios, Dios, por favor, sana a mi hijito que está sufriendo por tal enfermedad. Recuerda que yo podría haber cometido adulterio ayer y no he cometido, así que algún mérito tengo, ¿no es cierto? Tal vez lo dice en una forma más sutil, pero básicamente esa es la idea. Yo merezco ser escuchado por Dios porque después de todo me he portado bien. Pero aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo en Colosenses es sentar una base uniforme que desecha toda diferenciación entre los seres humanos. Dice, este misterio es anunciado amonestando a todo hombre. La palabra que se usa aquí por hombre no es macho, ¿ya? Es ser humano. Hay dos palabras diferentes en griego. La una está referida a el human being, ¿no? Y la otra es a aquel que no es mujer, ¿ya? Anthropos y andros. Bueno, esto es anunciado a todo ser humano. Alguien dirá, pero hay pues una gran diferencia entre este badulaque y este virtuoso, es sobresaliente. Claro que él merece más o desmerece menos. Veamos la intensidad de la expresión del apóstol. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El pecado nos hace iguales delante de Dios. Nos hace iguales, es decir, nos califica de culpables. Somos pecadores, por tanto somos culpables delante de Dios. El ejemplo que se suele dar cuando se grafica todo este asunto es de un montón de gente que está en una ribera y hay un pequeño río ahí, pero muy caudaloso, y necesitan inmediatamente pasar al otro lado. Entonces algunos son jóvenes y ágiles, toman impulso, corren y dan un salto. Los otros
ya no son tan jóvenes y algunos son viejos. Y el pensar en dar un salto que cubra el ancho del río está fuera de sus posibilidades. Así que los que tienen más dificultad física saltan y apenas se alejan 1 metro quizás desde la orilla donde están. Así que lejos de la otra orilla. Otros saltan y logran llegar a la mitad. Y algunos, los más ágiles, con más impulso y con más vigor, toman una carrera, dan un salto y llegan casi a la otra orilla. Pero ese casi es suficiente para que caigan nomás al agua y a todos se los lleva la corriente. ¿De qué le sirvió a el más ágil llegar más lejos? Sí, cayó al río igual y se lo llevó. Todos somos culpables delante de Dios. Las culpas de los unos son mayores que de los otros, sí, pero el menor de los pecados ya nos hace responsables y culpables delante de Dios. Por tanto, todo hombre está en la situación de necesitar con urgencia la obra del Salvador. Por eso la necesidad es anunciar a todo hombre. Todos debieran escuchar el Evangelio con un objetivo específico. Dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. No es solamente entonces el hecho de anunciar. Hay maneras infructuosas de anunciar por la mala calidad del anuncio. En cierta ocasión, Dios le habló a un profeta. Le dijo, ¿has visto el pecado de Nínive? ¿Has visto cómo se portan mal? Anda y anuncia que en 40 días voy a destruir la ciudad de Nínive. Y Jonás dice, ¿qué les voy a anunciar? Nada. Y yo estoy feliz que los destruya. ¿Saben qué? Realmente los asirios, cuya capital era Nínive, eran enemigos de Israel y los aborrecían los israelitas porque eran sus opresores. En más de una ocasión ya habían entrado y los habían saqueado a los israelitas. Claro que no los querían. Anunciar su destrucción era motivo de alegría. Jonás entonces dice, me voy a meter en un problema con todo esto. Yo no los quiero, ni quiero favorecerlos a los ninivitas. Me voy en dirección contraria. Y entonces toma un barco y se va en dirección a el occidente. Nínive estaba al oriente. Para ir a Nínive tenía que atravesar un desierto. Él toma un barco hacia Tarsis, a la izquierda en el mapa, digamos. Y Dios lo obliga a ir. Ustedes saben lo del pez, no es ballena por si acaso, ya la Biblia dice pez. Y finalmente, cuando Jonás hace una oración y se arrepiente él mismo por su desobediencia, Dios lo libra del vientre del pez y lo lleva a un lugar y le da una orden renovada. Ve a Nínive y anuncia el mensaje que te he dado. Y él va, porque ¿qué le quedaba? Pero va jetón, malhumorado porque no está contento. Él no quiere hacer el anuncio.
llega a Nínive y les dice en la forma más seca y áspera posible: Dios va a destruir Nínive en 40 días. Y va caminando por la ciudad, que era una ciudad grande. Dice que se necesitaban 3 días para recorrerla, anunciando su destrucción. Ni siquiera hace un llamado al arrepentimiento. Nada. Solo anuncia su destrucción. Ustedes ya saben la historia. Los ninivitas se arrepienten. El rey de Nínive se arrepiente y ordena que todos hagan ayuno y se vistan de cilicio, que rasguen sus ropas y reconozcan delante de Jehová su pecado. Y Dios los perdona. Y cuando Jonás, que estaba en las afueras de Nínive, en el desierto, mira eso, se enoja mucho. Él no quería que se arrepientan porque quería su destrucción. Estaba bajo el sol, atormentado por el calor. Entonces Dios le regala una trepadora, una planta, una calabacera. Y con eso le da sombra. Pero en breve la calabacera se seca y ya no le da sombra. Y Jonás ahora sí que está enojado. Entonces Dios le pregunta: Jonás, ¿te has enojado? Y yo me imagino a Dios sonriendo así. ¿Te has enojado? Y Jonás dice: estoy tan enojado hasta la muerte. Dios le reflexiona, le dice: pero tú no has hecho nada para la calabacera, yo te la he regalado. Y por la calabacera te enojas tanto, pero toda esta ciudad, así de grande, en la cual hay 120,000 que no pueden reconocer su derecha de su izquierda, es decir, niños, ¿no? Pequeños, los irresponsables todavía. Solo de niños había 120,000. ¿Y no te importa que perezcan? Y Jonás es uno de esos libros que parece una película francesa, porque no concluye el relato, ¿no? Ahí se queda. Es la pregunta reflexiva de parte de Dios. Y yo digo, gracias a Dios, porque eso nos deja a todos nosotros en la posición de Jonás, teniendo que responder. ¿No te importa la vida de toda esta gente? Esa es la pregunta. Sí, pero Jonás no responde. ¿Y tú? Tal vez no te importe. Y si no te importa, estás en problemas, porque tal vez Dios esté preparando un pez para comerte entero, o lo que eso represente. Otra vez, versículo 28, veamos en contraste al apóstol Pablo. Dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cómo es eso de presentar perfecto a todo hombre en Cristo? Quiere decir que no se trata de predicar como Jonás, simplemente destrucción o algo de conocimiento bíblico, y eso es todo. Se trata más bien de
formar el conocimiento del Evangelio en cada hombre, logrando que esta persona se enfrente con Cristo y lo reciba en su corazón, que esta persona esté en Cristo perfecta, es decir, que llegue a ser cristiano. Ahora vean cómo aclara esto, versículo 29. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es un trabajo, pero además, versículo 1, no debía existir una separación de capítulos aquí porque el texto sigue, así que olviden la división entre el capítulo 1 y el 2. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Primero, en el versículo 29 dice, trabajo. En el capítulo 2, versículo 1, dice, lucha. ¿Cómo lucha? Sí, pues, recuerden ustedes, por favor, en el capítulo 1, versículo 13, ha hablado ya de una lucha, pero en el nivel espiritual. Es la lucha que ha sostenido y ha vencido el Señor Jesús al invadir el reino de las tinieblas, vencerlo y saquearlo. Y nosotros somos el botín. ¿Recuerdan eso? Bueno, la lucha continúa en la práctica. La batalla ha sido ganada por Jesús, pero todavía hay una parte de la lucha que nos toca a nosotros. Y esa lucha es la evangelización. Dice, sostengo una lucha por vosotros y por los que están en la Odisea. La ciudad de la Odisea era una ciudad muy cercana a ellos, a los colosenses, que es una de las 7 iglesias del Asia Menor, ¿no? A las que se refirió el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 3. ¿Qué quiere obtener con esto? Versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, no me basta, dice él, con que algunos de ustedes hagan profesión de fe. Sí, está bien la profesión de fe, pero ese es el comienzo. Es el punto de partida en la carrera. Que vayan en la carrera, que desarrollen, que experimenten toda la plenitud de Cristo. Que conozcan de su amor. Que tengan las riquezas en el entendimiento. Ya lo he mencionado otras veces, pero quiero que, por favor, no haya la posibilidad de equivocación en esto. La fe va del brazo del conocimiento. Van a escuchar en algunos círculos cristianos que presentan el conocimiento como un rival de la fe. Es más, de vez en cuando he escuchado a algún predicador que dice, no necesitas pensar, deja de pensar, cree solamente. Ese es budismo, no es cristianismo. El cristianismo es que creas porque vas aprendiendo en la palabra de Dios la verdad. Crees lo que sabes,
lo que Dios te dice, lo que Dios te revela. Necesitas tener conocimiento. No se debe menospreciar el conocimiento, pero el conocimiento de Dios, lo que hemos hablado en la primera parte del capítulo 1 de esta epístola a los Colosenses. Recordando que en Cristo están guardadas todas las riquezas del conocimiento de Dios. En Cristo. Y eso es lo que está diciendo. Eso es lo que quiero que tengan. Ese es mi objetivo. No quiero simplemente que sepan algo de Cristo. En todas las profesiones, especialmente que tienen que ver con las ciencias exactas, se requiere que el conocimiento sea preciso. Vas al médico y el médico te pregunta algunas cosas para llegar a un diagnóstico, ¿no? Después de haberte observado y pedirte análisis y todo. Y cuando te da el diagnóstico, te dice, mire, he llegado a la conclusión que usted tiene problemas en su oreja. O quizá en la rodilla. No podría decirle exactamente cuál, pero que tiene problemas, los tiene. ¿Qué tal ese diagnóstico? Yo lo he hecho demasiado ridículo, ¿no? Pero esa ambigüedad no sirve de nada. ¿Le vas a hacer caso en la receta que te dé ese médico? Esperas pues que él sepa bien de qué está hablando, por lo menos que no tenga errores tan crasos, ¿no es cierto? ¿Por qué entonces nos permitimos nosotros como cristianos a tener un conocimiento de nuestro Salvador difuso, vago e insustancial? Te dice alguien, no, si yo creo en Cristo. Bueno, ¿y qué crees? Lo que la Biblia dice. ¿Y qué dice la Biblia? Que Él es el Salvador. Ajá, muy bien. ¿Y a quién salva? No sé. Algún día lo vamos a saber cuando estemos en el juicio. Y te dan respuestas así tan vagas, tan extraviadas, tan desacertadas. Es igual que el médico que no reconoce la rodilla de la oreja. Así es. Necesitas conocer al Salvador, necesitas ponerle atención, necesitas saber qué dice exactamente y qué dice Jesús de sí mismo. Hemos leído en el capítulo 3 el versículo 16 y ahora quiero ver, ¿quiénes recuerdan? Ese era el versículo de memoria del sermón anterior. ¿Qué dicen? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo era? Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en todos vosotros. Para que eso ocurra, se necesita tiempo y se necesita dedicación. Y no les voy a decir que es muy fácil y las cosas se te van a ir pegando. No, necesitas ponerle esfuerzo y atención. Necesitas tomar apuntes. Necesitas ponerle tu corazón. Sí, pero es necesario. Tienes que hacerlo. Dice al final del capítulo 1, por esto trabajo.
para que ustedes sean llenos de ese conocimiento. Y en el principio del capítulo 2 dice, por esto lucho o sostengo esta lucha, porque hay dificultades. Claro, hay distracciones, hay mala voluntad, hay limitaciones, sí. Pese a todo eso, hay que luchar y hay que lograr. ¿Para qué? Para conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Dice el versículo 2 final, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nuestra iglesia tiene varias deficiencias que necesitamos reconocer y corregir. Pero si hay algo en lo que nos hemos esforzado es en dar la oportunidad para que cada miembro estudie la Biblia. Si alguien no estudia la Biblia, no es por falta de oportunidad, es por desidia. Todos los días prácticamente tenemos algo que ofrecer. Todos los días, comenzando del domingo y terminando en el siguiente domingo. Si alguien no sabe de toda nuestra oferta, por favor llame al teléfono de la iglesia, hable con la hermana Lisa y ella les va a instruir. Tenemos, por ejemplo, el grupo CCP con diferentes materias, ¿no? Que se da de lunes para adelante cada día en diferentes horarios. Y si todavía alguien dijera, como ayer me han dicho, ¿no? ¿Por qué no empezamos un grupo en las mañanas? Porque hay personas que en las mañanas tienen tiempo. Ya listo, empecemos en las mañanas. Hagámoslo. Porque es nuestro propósito que nadie pueda decir, yo hubiera querido estudiar, pero como no había en mi horario. No, dime qué horario quieres. Vamos a implementar un curso, vamos a invitar a otras personas y vamos a comenzar a estudiar la Biblia. He diseñado una nueva materia que se llama 15 lecciones en los Proverbios. Vamos a estudiar el libro de Proverbios en 15 lecciones solamente. Y les invito a todos ustedes, que supongo, por lo menos la mayoría, nunca han pasado, nunca han visto en forma seria el libro de los Proverbios. Así que les invito, inscríbanse. Vamos a pasar clases y nos vamos a deleitar en la sabiduría de la palabra de Dios. Pero todavía el propósito está ahí. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en todos vosotros. Vamos a cumplirlo. Que el Señor nos guarde y nos llene y nosotros podamos ser un reflejo de aquellos que vivieron en los días del apóstol y pudieron oír de viva voz su enseñanza, pudieron leer sus epístolas. Pero ¿saben qué? Nosotros no tenemos desventaja. Tenemos la palabra escrita. Lo que Pablo les enseñó a sus contemporáneos es lo que está escrito aquí en sus epístolas. Además tenemos las epístolas de Pedro, las de Juan, tenemos los evangelios. Vamos a inaugurar el nuevo curso de Apocalipsis también para todos los que quieran pasar. Así que, por favor, dispongan su tiempo. Vamos a estudiar la Biblia. Este año en forma renovada, con nuevas ganas, con metas de llenarnos del conocimiento de nuestro Salvador, porque conocer a nuestro Dios creador y a Jesucristo al que Él ha enviado, en eso consiste la vida eterna. Nos ponemos de pie. Señor nuestro, nosotros somos realmente afortunados, Padre, por haber recibido las Sagradas Escrituras,
que nos pueden hacer sabios para la salvación, tal como tú lo dices. Gracias, Señor, porque tú nos has mirado con ojos de amor y nos has dado la encomendación, igual que al apóstol Pablo, de convocar a todo hombre, de persuadir a todo hombre al arrepentimiento y la salvación. Señor, que todos nosotros despertemos a la necesidad de participar del Evangelio a todos los que están a nuestro alcance. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.